Estás escuchando Concienciados, una producción de iRadio UCAM con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica e Innovación y el Vicerrectorado de Investigación de la UCAM. Este espacio de difusión de la ciencia que se está realizando desde la Semana de la Ciencia y la Tecnología en los jardines del Malecón de Murcia. Una producción de iRadio UCAM, con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica e Innovación y el Vicerrectorado de Investigación de la UCAM. Mi nombre es Guillermo, graduado de Comunicación Audiovisual, junto con mi compañero Ismael, de tercero también de Comunicación Audiovisual. Y tengo el gusto de presentar a Horacio Pérez, investigador principal del grupo Structural Bioinformatics and High Performance Computing y docente en asignaturas de los grados en Ingeniería Informática, Medicina, Farmacia y Biotecnología. Hola Horacio, ¿qué tal? Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Espero que lo estéis pasando muy bien en esta Semana de la Ciencia tan especial. Gracias por invitarme. La verdad que es un placer tenerte aquí, Horacio, y nos gustaría saber a qué te dedicas actualmente, además de las clases que impartes. Bueno, yo soy ahora mismo investigador, estoy contratado como investigador en UCAM, y la investigación que desarrollamos, muy brevemente, luego si queréis podéis preguntar más, se resume en el desarrollo de métodos en supercomputadores para poder descubrir fármacos. De momento lo dejaría ahí. Entonces tenemos un grupo de investigación con varias personas y llevamos adelante varios proyectos, tanto académicos como con empresas, para poder descubrir nuevos compuestos bioactivos en diferentes enfermedades. Y bueno, pues ahí estamos actualmente. ¿Trabajas con todo el tema de las inteligencias artificiales? Es una buena pregunta. Actualmente, como os podéis imaginar, hay una serie de metodologías computacionales bastante avanzadas que, digamos que a nivel divulgativo, las llaman inteligencia artificial. A mí no me gusta tanto el nombre, yo lo llamaría metodologías computacionales avanzadas, porque lo que es cierto, quizás lo habéis escuchado en otros sitios, no se puede decir que a día de hoy una máquina, un computador, tenga una conciencia como un ser humano, lo cual es indicativo de inteligencia. Se trata realmente de algoritmos muy avanzados, muy precisos, que son capaces de hacer unas predicciones muy impresionantes y analizar datos de una manera que antes no existía. Seguro que conocéis el caso de ChatGPT, que a día de hoy ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Pero queda bastante para llegar a ese tipo de inteligencia. Entonces, a tu pregunta, yo considero que esa inteligencia artificial no existe todavía. Existen algoritmos muy avanzados que son capaces de tratar datos, y la respuesta es que sí que estamos utilizando ese tipo de algoritmos, tanto con algoritmos más clásicos, para tratar de mejorar nuestros descubrimientos. Es decir, que si yo te pregunto qué es para ti una IA, es un algoritmo muy avanzado capaz de hacer predicciones muy precisas. Vamos a dejarlo ahí. O sea, la diferencia realmente entre computación al uso y una inteligencia artificial es que la IA sería la computación llevada al límite, a un extremo, ¿no? Por así decirlo. Es que es difícil de explicar. Es difícil porque quizás habría que meterse en temas bastante técnicos, que creo que no es el caso porque esto es divulgativo, ¿no? Pero yo por resumirlo, yo creo que podríamos llegar a lo que tú has comentado, en que sí. Vamos a decir, una computación, un procesamiento de datos llevado bastante avanzado, no diría el límite, porque ese límite no lo hemos alcanzado todavía. Quizás veis, hace un año, cosas como ChatGPT no existían. Bueno, se liberó realmente hace un año aproximadamente. En noviembre de 2022 fue la primera versión liberada y está avanzando muchísimo. No sabemos todavía hasta dónde van a llegar estas cosas, pero no creo que estemos en el límite todavía, ¿no? Entonces, yo te diría que podemos convenir algoritmos muy avanzados que cada vez están mejorando muchísimo más. Yo lo dejaría ahí, de momento. Pero no existe algo así como una inteligencia ahora mismo. ¿Y cómo aplicáis vosotros esos algoritmos para encontrar los fármacos? Bueno, pues se podía resumir también, esto divulgativo, no me puedo meter mucho en detalle, pero podríamos resumir en que nosotros, básicamente, no sé si sabéis cómo funciona a grandes rasgos ChatGPT, pero lo que se ha hecho es alimentarlo de grandes bases de datos. La Wikipedia,
foros de internet, una gran cantidad de datos, con eso se ha entrenado. Entrenar es un proceso en que hay que preparar esos datos para que la máquina se los coma, entre comillas, y se alimente, y luego, a partir de esos datos, puede realizar una serie de predicciones. Nosotros realizamos un proceso relativamente parecido, donde en lugar de alimentarse de datos como puedan ser redes sociales o la Wikipedia, se alimenta, digamos, de datos químicos sobre proteínas y sobre sistemas biológicos. Y a partir de ahí, pues realizamos una serie de predicciones para ver si compuestos que todavía no se han probado podrían evolucionar a fármacos. Digamos que se basa básicamente en alimentación de un sistema con datos, entrenamiento y luego utilizar el poder de ese motor de cálculo, ¿no? Aquí uno de los grandes problemas es el tener los datos para alimentarlos. Ese es un gran problema. Y luego vendría otro que está experimentando también ChatGPT, que es el poder tener el poder de cómputo para poder procesar todos esos datos. Es muy costoso y muy pesado. Claro, porque es un ordenador de a pie, es imposible. Normalmente no. No es que sea imposible, porque uno también puede decir, vale, en lugar de un modelo tan grande, voy a entrenar uno que sea mucho más pequeño. Se puede hacer en un ordenador de a pie, como tú comentas, pero el poder predictivo va a estar mucho más limitado, ¿no? Entonces, cuanto más precisión quieras, más grande, entre comillas, tienes que hacer ese modelo, y cuanto más grande lo quieras hacer, más datos vas a necesitar y más costoso es todo. Ahora mismo se ha llegado a un límite que parece que no se está pudiendo superar todavía. GPT versión 4 es uno de los más grandes del mundo. Ha costado muchísimo entrenarlo. Tengo la cifra de más de 100 millones de dólares, que tampoco es una cifra tan grande para una compañía de ese tipo, ¿no? Pero ese es uno de los principales cuellos de botella ahora mismo. Entonces, el programa, por así decirlo, lo que te genera son posibles compuestos, pero eso, claro, tienen que ser contrastados por vosotros, ¿no? Totalmente, sí. Las cosas obvias no las estoy comentando, pero eso que tú has dicho es importantísimo. Es como si tuviéramos un programa, un software que puede predecir los números de la lotería o de la quiniela, pero claro, ese boleto hay que sellarlo y luego tienes que esperarte a ver si esas predicciones han sido correctas o no y has acertado la lotería o la quiniela o no. Efectivamente, nunca se puede tomar que una predicción de un método sea fiable al 100%. Nunca, en ningún método. Solo que ahora mismo hay un poco de hype en cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto a su poder absoluto para predecir cosas. Por eso es lo que se está intentando vender, pero no es así ni de lejos. Por eso mismo te lo comento, porque hay mucha gente que se piensa que las inteligencias artificiales te sirven las respuestas en bandeja de plata y son la verdad absoluta, y que mejor que un experto para confirmarnos que no es así, que el ser humano tiene que estar detrás de eso igualmente. Claro, eso se trata básicamente estrategias de marketing para que cada empresa pueda vender su producto, pero todavía estamos, por desgracia, muy lejos de ello. Es cierto que en determinadas aplicaciones uno le pregunta cosas muy... Vámonos otra vez al ejemplo de ChatGPT. Uno le pregunta cosas muy sencillas frente a las cuales el modelo ha sido muy bien entrenado, y entonces pues te va a dar una respuesta convincente y va a tener la apariencia sintética de que hay una inteligencia detrás. Pero te vayas a algo más complicado o algo para lo cual no tiene datos de entrenamiento, va a fallar estrepitosamente, y como yo imagino que sabéis, pues el método va a alucinar. Va a intentar dar una respuesta forzada, la cual ya, si habéis jugado un poco con todas estas cosas, veréis que a veces pues hay que tener un poco de cuidado con esas predicciones. Sí. Es verdad que alguna vez jugando con ChatGPT sí que ha soltado alguna joyita, sí, ¿no? Por así decirlo. Alguna cosa. ¿Cuándo fue que decidiste crear este proyecto o unirte a este proyecto? ¿Cómo nació? El proyecto, ¿te refieres al proyecto de aplicar inteligencia artificial para los fármacos? Pues a ver, no hay un momento exacto de... en mi carrera, digamos, para aplicar inteligencia artificial para el descubrimiento de fármacos. Sí que te puedo decir que a lo largo de mi trayectoria, muy brevemente, yo hice la tesis doctoral en un tema que fue aplicación de métodos computacionales para estudiar cómo se comportan las moléculas. Básicamente vamos a dejarlo ahí. Y luego, cuando terminé mi tesis, hice en la carrera de investigación lo que se llama un postdoc, que básicamente te vas a otro país, a otro centro de investigación, y yo comencé una línea totalmente nueva. Esa línea era la aplicación de la supercomputación al descubrimiento de fármacos, que es en lo que se basa mi carrera actual hoy, aunque tampoco exactamente eso, porque también lo que llevo detrás también ha influido, y a partir de ahí, supercomputación, mi proyecto postdoctoral fue la aplicación de, lo voy a resumir muchísimo, la videoconsola PlayStation 3, no sé si os acordaréis, ¿no? Tiene un procesador que fue un hito en el desarrollo de los supercomputadores,
porque permitía tener una potencia de cómputo descomunal a un coste muy limitado, ¿no? Entonces yo ahí empecé a desarrollar ahí cosas y luego, por resumirte mucho, encontré en el camino, esto podríamos suponer que es básicamente sobre 2010, que cosas como las redes neuronales, que es una técnica que se utiliza dentro de la inteligencia artificial, pueden aplicarse. Y desde entonces he seguido el campo y hemos seguido viendo qué diferentes técnicas que van surgiendo pues se pueden acoplar. Nuestro objetivo principal no es aplicar inteligencia artificial. Nuestro objetivo principal es desarrollar nuevos fármacos, nuevos compuestos bioactivos, y entonces nos vamos valiendo de todas las técnicas que van surgiendo, de otras que desarrollamos, pero intentamos estar un poco al día de todo lo que sale por ahí, que cada día es más difícil porque hay un crecimiento exponencial en descubrimientos. Es muy complicado. Es decir, que una vez que descubre lo de la PlayStation 3, a raíz de ese ultraprocesador, ya tu camino tira para el descubrimiento de fármacos, o es justo al terminar tu tesis antes de lo de la PlayStation. No, mi tesis no estaba, digamos, nada relacionada con el mundo de los fármacos. Yo fui a Alemania a hacer el postdoc y allí me propusieron un proyecto que iba relacionado directamente ya con el descubrimiento de fármacos, utilizando el poder de cómputo del procesador de la PlayStation 3, y ya ahí fue un cambio brutal, bastante grande, y a partir de ahí yo ya decidí que quería seguir ahí, y ahí me he mantenido un poco como tronco principal de nuestras investigaciones. Sí. Y en cuanto al lenguaje que se utiliza para desarrollar, voy a decir la inteligencia artificial, aunque tú has dicho que es computación supercomputación. ¿Qué lenguaje se utiliza? ¿Se utiliza C++ o se utiliza un lenguaje ya específico para eso? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Yo te puedo responder un poco lo que hacemos nosotros, porque lo que hacemos nosotros está publicado y se puede ver de manera totalmente abierta. Hay muchas metodologías, entonces en lo que nos basamos nosotros principalmente es en utilizar, si me voy al terreno técnico, librerías. Nos basamos en librerías muy estándar que están disponibles principalmente en lenguaje Python. Por ejemplo, hay una librería que se llama scikit-learn, hay otra librería que se llama TensorFlow. Nos basamos principalmente en esas dos librerías para poder desarrollar cosas, y luego aparte tenemos algunos códigos propios que construimos sobre esas librerías. Actualmente se está tendiendo, parece que hay un intento o una tendencia de olvidar lenguajes clásicos como el C y el C++ por la complejidad de desarrollo que conllevan. Lenguajes como Python, incluso para un principiante, son mucho más fáciles desde cero para poder desarrollar, y además hay librerías para casi todo a día de hoy. Son más accesibles, por así decirlo, ¿no? Totalmente. La curva de aprendizaje, en mi caso, yo empecé aprendiendo C. Me costó mucho llegar a los primeros prototipos funcionales, pero a día de hoy eso ha cambiado drásticamente por dos motivos. Primero, lenguajes como Python son relativamente fáciles de aprender. Segundo, se apoyan muchísimo en librerías. En C++ te tienes que cocinar tú las cosas. No había tanto internet como ahora. En Python puedes acceder a librerías que hacen casi todo, y en más todavía, con el advenimiento de ChatGPT, mucha gente no sabe nada de programar, se va a ChatGPT, le pide que le escriba un código e intenta que eso funcione. Entonces ya es que es impresionante. Todas las cosas están acelerando muchísimo a día de hoy. Yo de manera personal tengo la sensación de que C++ realmente tiene más capacidad de potencia en cuanto a que te sueltan en medio de un campo y te construyas tú lo que seas capaz de construir, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. C++, la potencia de cómputo que tiene es muchísimo mayor, porque digamos que está mucho más cerca del procesador, y si sabes manejarlo puedes sacar un rendimiento mucho mayor. Hay estudios que muestran que un código que haga las mismas cosas a nivel de cálculo, ¿vale? Un código de C++ para hacer la misma cosa puede ser 100 veces más rápido, ¿vale? Básicamente con las mismas ideas, con el mismo tipo de algoritmo, y a un coste energético mucho menor. Porque hay una cosa que no hay que olvidar. En estos temas, por ejemplo, para entrenar ChatGPT, no es solo el dinero que se ha gastado, sino también las toneladas de CO2 que se han liberado a la atmósfera por todo el hardware que hay que utilizar, etcétera, etcétera. Si eso se hubiera hecho en C++, que también es un poco inviable ya a día de hoy, porque es un código bastante complejo, el coste, digamos, medioambiental, que no se ve, o que no se quiere ver, o que no lo dejan ver, hubiera sido mucho menor. Pero es un tema importante. E incluso si luego te vas a lenguajes como el ensamblador, donde tú ya programas a nivel de ceros y unos, el rendimiento puede ser una cosa totalmente brutal.
Pero ya el nivel de accesibilidad es... Gurús. Sí, genio. Genios, sí. ¿Y tu objetivo final con toda esta investigación? ¿Cuándo crees que vas a alcanzar esa cúspide o vas a estar siempre investigando esos fármacos, además de otras cosas que quizás tengas en mente? Si Claro. nos quieres compartir, Sí, también por supuesto. Mi objetivo final es conquistar el mundo, como se Ah. puede ver. estamos de acuerdo en eso. Obviamente. Bueno, en realidad lo que estamos aspirando ahora mismo es que todo esto nace, estas técnicas se han aplicado clásicamente dentro de la industria farmacéutica para el descubrimiento de fármacos, pero hay muy poca gente que está intentando ampliar el rango de aplicabilidad a otros contextos. Me explico. Básicamente, las mismas computaciones se pueden aplicar al mundo agroquímico, al mundo de alimentación, al mundo de cosméticos, al mundo de placas solares, al mundo de desarrollo de chips, a un montón de contextos donde no se están aplicando. Entonces, estamos ahora mismo estudiando cómo aplicarlo a otros contextos tecnológicos donde la base subyacente que hay debajo, que es el comportamiento de las moléculas, muchas veces es el mismo. Entonces, ese sería uno de nuestros objetivos. Y el otro objetivo es no solo hacer ciencia de por sí, sino también tener un contacto más profundo con la industria para, antes de nosotros decir, vamos a investigar esto, que es un poco al revés, que hablemos con la industria, con determinadas industrias para ver qué problemas les interesan, les beneficiaría directamente y ponernos a desarrollar eso. Siempre y cuando se produzcan unas condiciones, que haya una financiación suficiente, porque esto necesita una serie de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es nuestro plan para dominar el mundo. Es un buen plan, oye. Vamos a Yo ver. lo apoyo. Vamos a ver. Muy bien. Pues por mi parte y por la parte de mi compañero está todo dicho. Muchísimas gracias, Horacio, por acompañarnos. Muchas gracias. A vosotros. Y buena suerte en conquistar el mundo. Gracias. Mantendrán al tanto. Gracias. You go wasting your time on me. You're so beautiful now. There's so much that's left for you now. Síguenos en www.irradio.ucam.edu y las plataformas SoundCloud e iVoox. Why do you go flashing those eyes at me? You know that I'm easy.